Buenos días. Yo voy a presentar, trataré de ser lo más rápida posible. Avance página, ahí. Respecto del Consejo Nacional de Televisión de Chile, nosotros no tenemos competencias para el tema de ningún tipo de telecomunicaciones que desarrollen incluso los propios canales de televisión. La verdad es que nosotros lo que hacemos es regular la televisión, dar licencias, etcétera, ver los contenidos, pero obviamente que vemos una asimetría regulatoria como se ha visto ya en varias ocasiones en el panel anterior. Y entonces quería, como yo no soy el vocero oficial, porque es solamente la presidencia del Consejo el vocero oficial, me gustaría dar algunos antecedentes de lo que piensan las audiencias respecto de este tema, y sobre todo en relación a la regulación. Y sobre todo quería focalizar en algunos datos sobre jóvenes. Entonces lo que voy a entregar más bien son insumos de encuestas que se han hecho en Chile a nivel nacional. Bueno, ya se ha dicho mucho que el éxito de las OTT y todo lo que pasa con el avance tecnológico requiere modificación de las políticas de comunicación, y además que lo que hemos visto en muchos países y también en el nuestro es que hay diversas formas de ser audiencia y obviamente sobre todo en los jóvenes esto ha cambiado mucho. Entonces la pregunta es por el sentido público de la regulación. Si nos fijamos sobre todo en los jóvenes, estos están muy equipados tecnológicamente, también los niños, voy a dar algunos datos, y el principal dispositivo es el móvil, el celular con acceso a internet. Y están viendo bastante por streaming y opinando en redes sociales y compartiendo contenido. Si vemos aquí las cifras, más o menos la mitad en los hogares donde hay menores de 18 años, la mitad de ellos son propietarios de alguna tecnología, sobre todo, como decía, el celular, pero también el tablet, el notebook y otras tecnologías, incluso el reloj inteligente, que es menos del 1%, pero digamos hay una gran diversidad. Si lo vemos por rango etario, llama la atención, por ejemplo, los niños de 0 a 7 años, que de igual forma tienen en un 12% un celular con internet y en un 21% un tablet. Entonces, y en un 5% en su pieza televisión de pago. Entonces, claro, obviamente los más equipados son los de 14 a 17, pero hay porcentajes importantes a los de hasta 7 años y para los de 8 a 13 también. Ahora, ¿por dónde ven televisión? Bueno, principalmente por televisión de pago, cable o satélite, en segundo lugar televisión abierta, pero internet a través de streaming, servicios de streaming o descargas en general está siendo cada vez más importante. Estos son datos del año 2017, incluso se midieron ciudades chicas con menos de 20.000 habitantes, otras entre 20.000 y 50.000, y ciudades grandes, es decir, esto llega a los sectores rurales también, esta encuesta. Estos son datos de otra encuesta, pero nos dan a pensar estos resultados sobre la importancia de los sistemas democráticos y la realidad de los medios públicos también de comunicación y los nuevos formatos de consumo y distribución. Y entonces nos refuerza otra vez, digamos, que las políticas de comunicación tienen que incorporar este tema. Y también es importante el fomento a la participación ciudadana. Nosotros no hacemos mucho fomento, pero sí consultas públicas a través de encuestas, y también tenemos un espacio para denuncias ciudadanas. Preguntamos directamente si han visto asesinatos, suicidios, promoción de la anorexia u otros temas polémicos, contenidos polémicos en Internet, y el 39% dice que sí, pero si vemos en las personas de 18 a 34, sube casi al 60%.
¿Cómo llegaron a ese contenido? Bueno, principalmente por redes sociales, y eso es la barra naranja, que es las personas de 18 a 34 años, los más jóvenes, y en segundo lugar por buscadores de Google también, y obviamente los mayores de 55, más bien a partir de noticias de televisión abierta. También amigos, etc. Hay distintas formas de llegar a este contenido polémico. En los datos cualitativos que nosotros hemos pesquisado con niños y adolescentes entre 11 y 16 años, ellos dicen que ellos han tenido acceso a contenidos inapropiados, sobre todo información de drogas y modas y juegos de competencia que son peligrosos o riesgosos. Y la exposición general es el bullying escolar o personas famosas a las cuales se accede a las redes para ridiculizarlas. En otras latitudes, como vimos por lo que contó Gustavo y después Ana de Observacom, hay un cambio de paradigma de que los medios tradicionales de la comunicación ya no son tales, sino que se empieza a hablar más que de televisión, por ejemplo, se empieza a hablar del audiovisual. La directiva de medios que Ana contó, que era 2010 y que está en plena revisión de nuevo 2018, tiene este concepto de audiovisual bajo demanda y que se incluyen otras plataformas. Y el foco principal de la regulación es protección de niños y niñas y incitación al odio, como grandes temas. Si vemos lo que ha hecho el regulador de Cataluña, por poner un ejemplo, no tienen competencias sobre el audiovisual que no sea televisión. Sin embargo, ellos analizan portales de internet y hacen informes y han hecho denuncias ante la Fiscalía. Esto es un poco el tema que también abordó Guilherme Canela de UNESCO, que, digamos, toda la red del sistema judicial es muy importante porque finalmente los casos que no se resuelven a nivel del regulador autónomo con el regulado terminan en las cortes. Entonces es importante que también los jueces estén al tanto de estos temas que en general son bastante desconocidos, por lo menos eso es lo que nos dicen en Chile los jueces a nosotros. Y bueno, en el último tiempo el CAC elaboró 10 informes y hasta ahora ha logrado, vía interpósita persona, es decir, a través de las cortes, la retirada o la condición de 64 contenidos. Entonces, si pensamos en el interés público, aquí hay dos temas importantes como ejemplo a resguardar, y las alternativas son, como ya se ha visto también en el primer panel, la autorregulación, la corregulación o regulación tal cual, pero con organismos convergentes, que esas serían como las tres formas. En nuestro caso, la televisión digital, a diferencia de México, está llegando muy tarde y recién para el año 2020 se supone que va a haber el apagón. Vamos a ver si se puede cumplir porque falta muy poco para eso. Entonces la convergencia tecnológica en el fondo como que ya superó en algunos ámbitos a la televisión digital en el sentido de que llegó mucho antes. Y entonces hay distintas expectativas y eso nos hace interrogar el sentido y definición de televisión. Obviamente que hay barreras de acceso, o sea, estratos sociales más bajos tienen menos acceso, pero en general, digamos, igual lo están teniendo, sobre todo a Internet. Y aquí se desdibujan entonces las fronteras entre medios de comunicación y tecnología, algo que ya también se planteó. ¿Qué es lo que piensa la audiencia chilena? Bueno, en un 84% piensa que se debe regular estos contenidos más polémicos en Internet, de los cuales se hablaba adelante, que debe ser un esfuerzo conjunto entre el Estado, los propios canales de televisión, las audiencias. Otros piensan que es el Estado más bien, un 25% piensa que es el Estado,
y muy pocos piensan que, o menos piensan que son los mismos portales o los propios usuarios. Esto nos lleva a pensar que se necesita un debate en materia de diseño de políticas públicas relacionadas a los contenidos audiovisuales, siempre resguardando la libertad de expresión, pero también reduciendo los riesgos para la población, y tenemos que dar cuenta de las expectativas de la ciudadanía tomando el pulso a través de sus opiniones. Eso es. Bueno, muchas gracias, María Dolores, especialmente por respetar el tiempo y por el aporte importante que hizo. Nicolás Sendoya es el próximo orador. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, viene el tipo aburrido, ¿no? En estos temas de tecnología, nosotros que trabajamos con tecnología desde el regulador, corremos algunos riesgos. El primero es el de la fascinación por la tecnología, porque la tecnología es fascinante. Cosas que no imaginábamos que podían existir hace 5 años, hoy son parte de todos los días, de lo que hacemos todos los días. El segundo riesgo es el riesgo de vivir apurados este régimen, este problema o este desafío. Porque la tecnología nos apura, porque va rapidísimo, por el mismo motivo. En definitiva, nos vemos enfrentados a un escenario en que muchas cosas cambian y, como ya dijeron algunos expositores que me precedieron, nuestra cabeza no cambia al mismo ritmo. Y eso es real. Pese a ello, yo creo que el principal déficit que nosotros tenemos es que acá nos falta teoría y nos falta marco conceptual, nos falta reflexión un poquito más arriba. Y todos estos problemas, todo este universo de datos, de experiencias tan interesante que hemos compartido esta mañana, tiene que partir de algunas esencias. En primer lugar, ya en otras ocasiones aquí con la gente de Observatic y de la FIC hemos desarrollado a fondo el tema de por qué tenemos que analizar este problema como una cuestión de derechos. ¿Sí? En definitiva, los reguladores, la legislación, los estados existen para que todas las personas gocen, todas y todos, gocen de todos los derechos, y no algunas personas gocen de todos los derechos o todas las personas gocen de algunos derechos. Ese desafío permea cualquier análisis en términos de poder público, entre ellos el rol de un regulador en estos problemas. Con un plus, se efectivizan mejor los derechos de todos y todas, especialmente todos los derechos de todas y todas, y especialmente los derechos de contenido económico, social y cultural, en las sociedades más desarrolladas. Y cuando decimos desarrolladas, no decimos más ricas, porque la riqueza o pobreza, que es una cuestión bien importante para el desarrollo, no agota el tema del desarrollo. Se satisfacen mejor los derechos de las personas las sociedades más igualitarias. Obviamente, yo acá estoy partiendo de un paradigma que no es, por ejemplo, el que inspiró la creación de la URSEC en el año 2001. No es el que inspira a la bibliografía general que tenemos en materia de regulación, o mejor dicho, la bibliografía básica que tenemos en materia de regulación, que además pertenece a la época en que este paradigma fue preeminente. Entonces, por eso es que tenemos problemas teóricos, porque tenemos que tenemos una revolución tecnológica que nos corre y, por otro lado, un horizonte que es tan viejo como el ser humano, que es el de la igualdad. Por supuesto que uno puede plantearse otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, generar un clima de negocios que favorezca la innovación en la economía digital, y es muy válido, y es un fin que es importante, ¿no? Tener creación e innovación tecnológica uruguaya, sin duda. Pero también tenemos que ver que no solo los medios, como se dijo al pasar hoy más temprano,
están concentrados, sino que la economía, parte de la negación de esos derechos en una economía como la uruguaya, parte de la concentración de la riqueza económica, y mucho más una economía globalizada y aún más una economía digital. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de economía digital. Entonces, cualquier regulación tendría que pensar esto desde el lugar de caminar hacia cada vez más igualdad. Y lo entró, se fue Handler justo, digo que iba a elogiarlo. Evidentemente, si hablamos de desarrollo, no estamos hablando exclusivamente de crecimiento económico, no estamos hablando solamente de la mejora del índice de Gini, que es una forma de medir la igualdad, sino también lo estamos haciendo, como dice Amartya Sen, y como ya los he aburrido otras veces, en las inescindibles notas de económico, social, cultural y ambiental. ¿Sí? El desarrollo cultural no puede ser un obstáculo para el desarrollo económico, social o ambiental, pero tampoco estos tienen que ser un obstáculo al desarrollo cultural. ¿Y por qué es importante en clave de derechos el desarrollo cultural? Porque una sociedad que tiene identidad está mucho mejor preparada para los desafíos del combate a la desigualdad. Y para eso se necesitan cosas como las que decía Handler hoy, o preguntaba Handler hoy, ¿no? Entonces, estamos en una cuestión nuclear del punto de vista teórico. En cuanto a los instrumentos de regulación, digo, se dividen en la regulación ex ante y ex post, de acuerdo a el grado de fanatismo que uno tenga con el catecismo de mercado. Lo que no quiere decir que tengamos que desdeñar o de los instrumentos ex ante o de los ex post. Hay que utilizarlos todos. Acá tampoco se trata de decir hagamos una economía dirigida, para que quede claro, ¿no? Pero uno de los problemas que también tenemos en esta materia es que tenemos a veces una confianza desmedida en algunos actores del sistema, y esta discusión permeó lo que se charló en la mesa anterior, en los mecanismos ex post, es decir, en la defensa de la competencia y la protección de los derechos de usuarios y consumidores como único fin de un regulador, ¿sí? Evidentemente, en Uruguay, a punto de partida de nuestro régimen constitucional, las libertades, entre ellas las libertades de empresa, se limitan por ley y por razones de interés general. Con lo cual, esa nomenclatura de órgano regulador que hemos importado de otros lados, a mí cuando me dicen, ahí viene el regulador, yo me muero de risa, pues las reglas que escribimos en URSEC, y acá están mis compañeros, son reglas de carácter técnico o accesorio. Las grandes reglas de mercado no las determina el regulador, sino que las determina el legislador, y está muy bien. Con lo cual, las herramientas para abordar los problemas que han sido tratados en estas mesas, a mi entender, son esencialmente legislativas, con la garantía que tiene el procedimiento legislativo, la pluralidad de integración de los poderes legislativos, los tiempos, que obviamente no condicen con los tiempos de la tecnología, que van muy rápido. En definitiva, simplemente marcar eso, ¿no? Digo, muchas veces se dice que más regulación es menos libertad, ¿sí? Del punto de vista teórico, y lo discutíamos con Javier en otro evento que estuvimos el otro día, cada vez que sale una ley es una limitación a la libertad. Así sea una ley que le da un nombre a una escuela, no le puedo decir como quiera, le tengo que decir Escuela del Mundo de Amichis, ¿sí? Bueno, evidentemente la legislación constriñe la libertad en ese sentido, pero también potencia otros derechos, en otras palabras, otras libertades, porque no soy libre si no tengo derecho a comer, si no tengo derecho a la educación, derecho a la salud, los derechos culturales, que son tan derechos como los demás, que bueno, en esta casa de estudios se potencia. Esa mirada de derechos ha estado presente, a mi entender, indudablemente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Más allá de que después uno pueda estar de acuerdo o no con herramientas jurídicas que ha creado, uno la lee y ve ahí los derechos constitucionales y los emanados de los instrumentos internacionales. En cuanto, digo, para obviar cosas que ya dijeron otros expositores, acá se ha marcado con muy buen criterio
que la primera regulación ha sido tributaria de los servicios de video on demand o los servicios de plataformas digitales, y es verdad, está muy bien el trabajo que se hizo también en la mesa anterior. Ahora bien, el fin de la tributación de estos servicios no es un fin meramente recaudador. Tiene mucho que ver con lo que decía Juan Andrés más temprano, en primer lugar, de tratar igualitariamente la generación de riqueza de un servicio de TV para abonados tradicional con respecto a estos servicios, ¿no, verdad? Es decir, una cuestión esencial y que, adelanto, aborda nuestra legislación a partir de la ley 19.535, es que el 100% de la renta que se genera debe ser, debe tributar en Uruguay. Esto es súper importante en materia de soberanía y de justicia tributaria. Como también decía brillantemente la expositora que estuvo más temprano, no se aplica, decía el PPT. Y es verdad, no estamos preparados y probablemente sea un desafío imposible. Yo no soy un especialista en derecho tributario, por cierto. Decir, bueno, ¿cómo perseguimos la percepción de esa renta? Están los mecanismos vinculados a las tarjetas de crédito internacionales, pero también sobrevuela este problema otra cuestión que, como Sergio me mostró los 2 minutos, tengo que ir directo a eso, que es las negociaciones que en los instrumentos bilaterales y multilaterales de libre comercio y protección de inversiones se están llevando adelante. Y acá hay una amenaza a no descuidar, porque siempre decimos, no, tenemos que aplicarle la ley 19.307 a las plataformas. No, claramente, aun cuando sean plataformas nacionales, la ley creo que tiene una disposición sabia. Internet funciona de otra manera. No le puedo aplicar la misma legislación que a la televisión y a la radio. Lo que no quiere decir que no le tenga que aplicar ninguna legislación, lo que no quiere decir que no se le aplique el código en la niñez y la adolescencia, que no quiere decir que no se le aplique la regulación ya, sin ley específica en materia de delitos de odio, de discriminación, etc. Tendremos los problemas del delito transnacional, tendremos los problemas civiles de la prestación transfronteriza de servicios. Pero simplemente marcar como una cuestión básica, y porque sé que se me acaba, esa cuestión de que todas esas inquietudes que Handler manifestaba con su estilo tan particular hoy, el problema que Gabriel le preguntaba a Ríos, bueno, ¿cómo regulamos? Y todos los aspectos que Gustavo, yo llegué con la ponencia empezada, pero que estaba manifestando, están permeados por esa discusión que muchas veces no es pública en cuanto a sus contenidos, que es la de los instrumentos internacionales, o mejor dicho, los tratados de comercio y de protección de inversiones. Obviamente, los países centrales colocan, conjuntamente con las compras estatales y otras herramientas de política, este tema siempre. Tenemos una ventaja, que es la tradición europea, que también la tuvimos más temprano, de protección a las industrias culturales nacionales. Si no, estaríamos arrasados. Con lo cual, es un tema lateral, pero invito a que todos prestemos atención a esos contenidos de esos tratados que muchas veces no conocemos y que rebotan directamente en las discusiones que tenemos acá. Dejo planteado como pregunta el tema de los cupos de producción nacional y cómo haríamos para aplicar un porcentaje como el de Brasil con el grado de desarrollo que tiene nuestra industria cultural local, ¿no? Podemos caer en una cuestión del huevo y la gallina. Y una última anotación, todo lo que se recaude por esta renta de las plataformas o, como lo establece la ley, por la tributación a los servicios de televisión por abonados, tiene que volver a este sector, por esa cuestión de priorización del desarrollo cultural y también por una cuestión de justicia tributaria. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Manuel Rangel, por favor. Buenas tardes, buen día, buenas tardes, ya pasamos, ¿no? Las 12. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con vosotros. Gracias Gustavo, gracias Observacom. Yo considero este debate
un debate sumamente importante. El tema de la regulación de servicios audiovisuales de una forma general en nuestro continente ha sido siempre un problema y un profundo problema. De tal forma que cuando hablamos de regular o no regular los servicios de video por demanda, en verdad estamos repitiendo una fórmula y un debate que lo tuvimos a cada momento en la trayectoria de nuestros países y nuestro continente, a la regulación de la radiodifusión, la regulación de la televisión por suscripción, o sea, todo que diga respecto a la comunicación audiovisual en nuestro continente ha sido siempre un tema muy difícil en términos de regulación, porque siempre hubo voces muy poderosas en contra de la regulación o planteando regulaciones muy livianas que nada más trataban de disciplinar los temas de la tecnología, los temas de la asignación del espectro, cosas que no se había cómo contornar. Pero lo que efectivamente es crucial en una regulación de comunicación audiovisual, el tema de la democracia, el tema de la pluralidad, de la diversidad, de los derechos humanos, de la idea de la conformación de la sociedad, esto siempre ha sido bloqueado una vez, otra vez y siempre en nuestros continentes. Claro, hay que saudar los avances que tuvimos en el continente y mismo estos avances nosotros sabemos que siempre han costado muchísimo y siempre traen consigo retrocesos. Entonces, yo no tengo dudas que la respuesta es, como apunta este seminario, regular los servicios de video por demanda. El segundo aspecto que quería destacar es que ya no estamos en un punto del principio de los servicios de video por demanda. No, a por lo menos 3, 4 años en nuestros países, y hablo con mucha seguridad en relación a Brasil, los servicios de video por demanda ya tienen tamaño y fuerza suficiente de un mercado consolidado. Ya no es una novedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en cierto sentido ya estamos retrasados. No el retraso de regular antes de que un servicio exista y empiece a funcionar. No, esto se ha pasado en 2011, 2012, hablando de Brasil, la llegada de los servicios de video por demanda. Pero desde 2015, 14-15, estos servicios ya tenían suscriptores suficientes que le ponía en una condición mucho más fuerte de lo que fue la televisión por suscripción al final de 10 años de implantación a su tiempo. Por tanto, estamos hablando de regular los servicios de video por demanda en un momento donde este servicio ya está más que consolidado, ya tiene sus formas evidentes, sus modelos de negocios evidentes, por tanto, es la hora más que oportuna para que los reguladores, los legisladores nacionales puedan adoptar las medidas de regulación. El tercer aspecto es que, si miramos a otras experiencias internacionales, Europa ya está en su segunda ola regulatoria del servicio de video por demanda. Es la segunda ola. La primera es de 2010 y esta que ahora se está corrigiendo temas que no fueron suficientemente abordados en 2010-11, sobre todo el tema de que las legislaciones nacionales deben aplicarse independiente donde estén los proveedores que emiten los señales a aquel territorio. Este es el tema que marca la diferencia profunda, y el segundo tema que marca la diferencia profunda, el tema que no solamente los proveedores deben estar bajo la regulación, pero también las plataformas, porque las plataformas tienen igual importancia en este aspecto y son muy poderosas en la prestación de los servicios de video por demanda. Este servicio de video por demanda que hablamos acá y el panel anterior fue suficiente para tanto y muy preciso, estamos hablando de un servicio que es ampliamente convergente. Al final, él hace con que definitivamente converja los varios
prestadores de servicio de comunicaciones y telecomunicaciones. Ya no hay frontera entre estos agentes económicos, porque ya no hay fronteras tecnológicas y, por tanto, ya no hay razones para distinción entre ellos en la prestación del servicio. Cuando vemos los que están involucrados directamente, los agentes económicos involucrados directamente en la prestación del servicio de video por demanda, tenemos agentes económicos que vienen de distintas áreas de la economía, librerías, empresas de tecnología, empresas de hardware, empresas de software, programadores de televisión por suscripción, operadores de televisión por suscripción, distribuidores de cine, programadores de televisión por suscripción y también proveedores puros. Pero son una gama de agentes económicos muy distintos, múltiplos, con tamaños y fuerzas financieras económicas distintas entre ellos, prestando el mismo servicio al ciudadano. Y por tanto, desde mi punto de vista, del regulador que un día fue, ya no soy, deben estar bajo las mismas reglas, las mismas condiciones en la operación del servicio a su cargo. ¿Cuáles son las cuestiones centrales que se debería observar en estos temas? A mi ver, la ponencia de Gustavo ya puso ahí un conjunto de principios que pienso que cualquier legislación más avanzada, más moderna, en términos del servicio de video por demanda, tiene que observar. Pero yo diría que estos hay que observar en sus varias fases. Una de ellas son las cuestiones tradicionales relativas a los derechos de los ciudadanos, la protección de la infancia y de la adolescencia, la defensa de la democracia. Estos principios hay que estar reflejados en la regulación del video por demanda. Pero de otra parte, hay las cuestiones económicas, que son igualmente importantes. La cuestión del desarrollo de las empresas nacionales en competencia con las empresas extranjeras. La cuestión de los productores locales de contenidos, de obras audiovisuales generales e independientes, que son igualmente importantes con las cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos. Y en conexión muy fuerte con estos temas económicos, las cuestiones culturales de fuerte impacto simbólico. Estos dos temas, los temas económicos y el tema cultural simbólico, caminan profundamente involucradas una con las otras y tiene también que ver con la democracia, con la pluralidad, con la diversidad. A nuestro ver, la regulación del video por demanda requiere una legislación muy simple. No hay acá tantas complejidades como hay en la regulación de la radiodifusión o de las telecomunicaciones, pero hay puntos focales que hay que estar muy atentos. Y yo apenas me gustaría destacar algunos de ellos. El tema de la isonomía regulatoria con los otros servicios. Todos los servicios, los servicios de televisión por suscripción, los servicios de video por demanda, la televisión abierta, todos están concurriendo por la atención del ciudadano, de la misma persona, a la misma hora, para ver este contenido. Entonces hay que buscar al máximo alguna isonomía regulatoria entre estos entes. Esto no significa decir, como muchas veces es reivindicado por algunos de esos agentes económicos, como un movimiento hacia desregular lo que está regulado para estar en condiciones isonómicas con un servicio nuevo que aún no está regulado. No, este no es mi punto de vista. Mi punto de vista es que a donde ya tengamos regulación, es necesario hacer de los otros servicios tradicionales, es necesario poner la regulación de video por demanda. Y los temas que aún no están suficientemente tratados en los servicios tradicionales, hay que ponerlos también ahí, como hay que ponerlos al video por demanda. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de temas como el estímulo a competición efectiva, que en el caso de comunicación audiovisual no se puede dar simplemente por una regulación ex post. No son suficientes los órganos de defensa de la competencia.
Es necesario tener reglas claras anteriores al momento de la prestación de servicio que estimule directamente la competición, como por ejemplo la prohibición a la propiedad cruzada o por lo menos limitaciones a la propiedad cruzada y temas como el alcance de los diversos prestadores de servicios, de los diversos agentes económicos. Para dar un ejemplo, donde no tengamos temas como informaciones al consumidor, que es necesario dejar muy claro porque estas empresas de tecnología y los proveedores de video por demanda, también ahí inseridos, no son pródigos en prestar información al consumidor. Al contrario, es todo muy tenue la relación entre uno y el prestador de servicio. Esto hay que estar en la regulación. Las informaciones al Estado, la submisión a las leyes nacionales, no importa de dónde el proveedor esté asediado y dónde esté a la emisión del servicio. Si va a prestar el servicio direccionado a un territorio nacional, hay que estar bajo la ley de este país y obedecer la ley de este país con las adaptaciones que sean necesarias para tanto. Y si hay submisión a las leyes nacionales, hay que también haber mecanismos de sanción que los estados nacionales puedan adoptar en relación a estos agentes económicos. El otro punto es la contribución económica al país y a los fondos nacionales de apoyo a producciones locales. Mesmo los países más pequeños, no deberíamos nos poner antes de este debate de la importancia de la presencia de los contenidos nacionales, no deberíamos decir si tenemos o no tenemos capacidad de producir estos contenidos. Porque la experiencia es que mesmo en los países grandes, mesmo en un país como Brasil, siempre que se pone este tema, los grandes productores internacionales, los grandes programadores internacionales dicen que no tenemos la capacidad de producir la cantidad de contenidos necesarios para abastecer los espacios que reivindicamos en las leyes. Bueno, se trata de construir leyes que, además de poner el espacio, ponga también las condiciones económicas para producir estos contenidos. Los fondos nacionales de apoyo a la producción local. La obligación de exhibición de producción local, la obligación de asegurar visibilidad en los algoritmos y la ordenación de la pantalla de presentación de los proveedores de video por demanda, la obligación de inversión directa de estos proveedores en producción local y todo esto poniendo proveedores y plataformas bajo la misma legislación. Cuando hablo de video por demanda, estoy pensando en sus varias formas económicas. Voy concluyendo. Estoy pensando en el video por demanda por transacción, en el video por demanda por suscripción y el video por demanda sostenido por publicidad. Las tres formas de explotación económica deberían convergir bajo la misma legislación, claro, tratando los aspectos específicos que tengan cada uno de estos. Para concluir, yo quería apenas sublinear el tema de que cuando hablamos de contenidos audiovisuales y de los mercados audiovisuales, hay siempre que tener en mente que la regulación hay que observar que tenemos en el mundo un mercado extremadamente concentrado, donde un único país tiene acceso a todos los mercados mundiales, tiene estructuras de distribución en todos los mercados, en todo el mercado mundial, en todos los países, para cine, para televisión abierta, para televisión por suscripción, en proveedores de video por demanda. Por tanto, toda legislación que trate de comunicación audiovisual va a tener un tema muy importante que es fortalecer las empresas brasileñas, las brasileñas en Brasil, las uruguayas acá, argentinas en Argentina, México en México, o sea, las empresas locales en términos de capacidad de producir, de capacidad de proveer, de capacidad de distribuir, y este tema es un tema crucial, porque tiene que ver con pluralidad, tiene que ver con diversidad y tiene que ver también con la democracia, además del impulso al desarrollo económico de nuestros países. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer mucho a Gustavo la invitación a nombre de la PRAI para estar el día de hoy
Aquí, hablando de este tema que definitivamente a todos los miembros de la plataforma de reguladores del audiovisual en Iberoamérica, pues es un tema que nos ocupa en lo general, aunque algunos no todos los miembros tengamos las mismas atribuciones, seguramente en estos términos, como lo explicaba Lola, pero en lo general pues sí son temas que nos atañen, nos preocupan y que obviamente hoy en día están mucho más en nuestra mira. Yo quisiera hablar un poquito, hablando, y traigo datos sobre todo no de Iberoamérica en general, pero más de Latinoamérica. Tenemos una plataforma donde en el Instituto Federal de Telecomunicaciones analizamos y damos seguimiento a indicadores en distintos términos, radiodifusión obviamente, pero también en términos de consumo de OTTs. Y pues poner un poquito el detalle en cuáles son los datos que hoy en día tenemos en Latinoamérica en general, ¿sí? Aquí vamos a hablar de datos de Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia y México, ¿sí? Y tenemos también, por ejemplo, en este caso un indicador que es mundial. Podemos ver que del 2005 al 2017, según datos de la propia UIT, el incremento de personas que utilizan el Internet llegó hasta el 204%, es decir, creció un 204%, mientras que en Latinoamérica, entre el 2005 y 2016, el incremento fue superior, llegamos a un incremento del 241%. Pasamos de un 18.5% en el 2005 a un 63.1% en el 2016. Ay, perdón, es que se fue para atrás. Ahora bien, ¿quiénes están ofreciendo estos servicios por Internet? Un poquito lo que platicaban en el panel anterior, nos encontramos en que la mayoría de las veces estas plataformas de OTT son suministradas por los mismos operadores de cable, ¿no? Tomando en consideración este mundo en el que estamos viviendo, en donde tenemos a los radiodifusores diciendo, ya los operadores de cable diciendo, necesita regularlos porque yo tengo mucha regulación y ellos no tienen nada. Resulta que realmente estos propios cableoperadores, en su mayoría, los que están operando este tipo de plataformas, ¿no? Como vemos en esta gráfica, el 42% son los programadores, es decir, aquellos que proveen los canales de programación. No sé en Uruguay, pero en muchos países tenemos plataformas dedicadas de Fox, de HBO directamente, ¿no? Otros son los propios cableoperadores, ¿no? Que tienen su plataforma también de contenidos, en donde incluso ellos integran a estas plataformas de los programadores, es decir, la mayoría de las veces los programadores, si bien tienen una plataforma, esta es suministrada por medio de otra plataforma que es del propio cable operador, y un 34% que son los independientes, ¿no? Aquí podríamos hablar independientes de este mercado, obviamente, conociendo como todos los grupos de interés económico que puedan existir, pero del mercado, vamos a decir, de los cableoperadores o de la televisión radiodifundida, y es donde encontramos a los Netflix, a los Amazon y todo este mundo que no vienen de aquí. Ahora, también la forma en cómo te lo dan y la modalidad de cobro o de pago por estos contenidos también es muy diversa, ¿sí? Tenemos diferentes maneras de ofrecer esto, ya sea por una suscripción directa que tú pagas mensualmente, puedes tener la suscripción, pero aparte haces un pago por un contenido bajo demanda específico dentro de la propia plataforma. Tenemos ahora lo que los cableoperadores han entrado mucho, han incursionado más, que es este TV Everywhere, ¿no? Que tú te puedas llevar en tu plataforma el sistema de televisión de cable, ¿sí? Todo ese sistema de televisión de cable o determinados contenidos bajo demanda de ese sistema de televisión por cable, que es a donde más han migrado sobre todo los operadores de televisión por cable. Y también tenemos una diferencia entre lo que te pueden ofrecer dentro de estas plataformas, es decir, hay un 17% te da, por ejemplo, publicidad, un 16% te permite bajar el contenido en cualquiera de tus dispositivos para poder acceder después de manera offline a estos contenidos, y el 40% te permite la reproducción de los contenidos en vivo, es decir, en streaming. Ahora bien, hicimos un análisis también de qué es lo que están ofreciendo en estas plataformas en cuanto, más bien de dónde vienen en cuanto a la nacionalidad de los contenidos que se ofrecen en estas distintas plataformas, y ahí sí hablamos de toda la TV Everywhere, el video bajo demanda, las OTTs en general, plataformas, y esto sobre todo para analizar ¿qué es lo que está sucediendo realmente en cuanto a la oferta que nos están dando estos operadores de televisión over the top en las diferentes plataformas, ¿no? Y
encaminado un poco a entender también por qué en determinados países sí esta regulación ha llegado incluso a decir cuál va a ser o el porcentaje, una cuota, ¿no?, de producción nacional que tenga que ser incorporada como parte de su regulación. Yo debo decir a nombre de México, por ejemplo, que nosotros no tenemos cuotas de contenidos nacionales ni de producciones nacionales en ninguno de los servicios que actualmente se proveen, ni en radiodifusión, ni en televisión por cable, ¿sí? O sea, por ejemplo, en ese sentido, en un término equitativo, están en igualdad de circunstancias los servicios over the top. Sin embargo, sí es una realidad que en otros países hay cuotas específicas o una promoción especial incluso para que se incluyan contenidos nacionales en estos otros servicios y que por lo tanto lo ven trasladado o lo ven reflejado como una medida para no ver desplazado a su mercado local el incluir otros contenidos, ¿no? Y entonces podemos ver aquí que en términos de películas de países como Venezuela apenas encontramos 6 títulos en la oferta de televisión OTT. Sin embargo, encontramos que de contenidos de Estados Unidos hay 2.541 películas en esos mismos servicios, ¿no? En el caso de México nos encontramos bastante arriba dentro de todo lo que son los contenidos en Latinoamérica. Somos el más alto con 110 películas o títulos de películas dentro de esta oferta. Y si nos vamos al tema de las series, volvemos a encontrar que es Estados Unidos el que más figura con un 549 títulos de series, ¿no? Hablamos de series en general, no de capítulos dentro de la serie. Y aquí Brasil está mucho más arriba, con 30 series, por ejemplo, dentro de estos servicios over the top. Encontramos que Perú, Uruguay, Venezuela, en el caso de Perú y Uruguay ninguna, y Venezuela alcanza a tener una serie. Debo comentar en el caso de México, y creo que pasa también un poco con Brasil, sí tenemos mercados a lo mejor de producción de contenidos que se han desarrollado a lo largo del tiempo de una manera más amplia. Por lo menos en el caso de México, tenemos un gigante en la radiodifusión que ha sido por mucho tiempo el líder en la generación de contenidos audiovisuales en español, en idioma español. Y eso también pues le ha permitido de esta manera colocar muchos más títulos o tener mucha mayor presencia en este tipo de plataformas. Perdón, me fui para atrás. ¿Y cuál es realmente la penetración que tenemos hoy en día? Se estima que en la región hay cerca de 31 millones de hogares, ¿sí? Hay que considerar no nada más aquello que contrata, es decir, quién contrata estos servicios. Y estamos hablando aquí del caso de Netflix, perdón, nos adentramos más, igual que el anterior, en el caso de Netflix, dado que es la plataforma que tiene mayor suscripción y que tenía mayor penetración en la región. Y se analizan dos cosas, no nada más cuántos contratos de suscripción pueden tener como personas que están suscritas al sistema, sino un fenómeno que se da claramente en estas plataformas, que es el prestarte tu cuenta, ¿no? Yo tengo una cuenta, tengo derecho a tantas televisiones y nada más tengo una en mi casa y le presto la cuenta a mi hermano, quien accede en otro sitio, y como son accesos simultáneos, mientras no accedamos simultáneamente podemos seguir utilizando. En cuanto a cuántas personas, y aquí es un tema regional también, cuántas personas ven películas, series o eventos en Internet, encontramos también que el porcentaje ha crecido y que hoy en día en tema panregional podemos hablar que el 78% de las personas consumen, que tienen acceso a Internet, es decir, de las personas que tienen acceso a Internet, un 78% de las personas que tienen acceso a Internet han consumido en algún momento contenidos bajo servicios de OTT. Hay algunos que también lo han ido abandonando durante el tiempo, ¿no? Igualmente, ¿cuáles son las plataformas que más se están viendo en un momento? Destaca que las plataformas ilegales son usadas por un 30% de los encuestados, es decir, no lo están mirando o miran contenidos de alguna manera que no están contratados o que saben que son plataformas que realmente no tienen un servicio legal, que incluyen contenidos de manera, lo que conocemos como piratas, ¿no? Y en cuanto a cuáles son las plataformas que mayor penetración tienen, tenemos a Netflix en primer lugar con un 62%, Claro Video con un 13%, TV Switch, esa de ser por estos rumbos, la verdad no, en México no hay, un 8%, el Amazon Prime, Baby TV, Play Kids, Drum Fiber y bueno, los demás la verdad es que hay algunos que en México por lo menos no llegan.
Ahora bien, ¿qué tenemos que regular o qué podríamos regular? Tendríamos que ver primero pues, cuál es la capacidad de sustitución de los servicios, ¿no? Y ahí si nos metemos al análisis tendríamos que profundizar ampliamente en cuanto a qué son sustitutos con respecto a qué, si son sustitutos con respecto a que todos están mirando un contenido en el momento, o son sustitutos en cuanto al pago que tienes que hacer por este servicio, o porque te proveen exactamente el mismo servicio, lo puedo descargar, no lo puedo descargar. La verdad es que el análisis creo que es mucho más amplio y difícil de agotar aquí. Ahora, a ver, ¿cómo debemos regularlo? Pues podemos regularlas desde diversas ópticas, ¿no? Tendríamos que estar viendo la competencia, ¿no? Que haya condiciones de competencia efectiva. Podríamos revisar también la neutralidad de la red, la protección de las audiencias y la protección de los usuarios, ¿no? Que son dos mundos que regulamos de alguna manera cuando hablamos de la radiodifusión o cuando hablamos de la televisión restringida, tanto para las audiencias como para los usuarios. Y hablando de audiencias, podríamos ver que vamos a regular controles parentales, vamos a ver la clasificación, que esa clasificación que está poniendo el proveedor de la plataforma corresponda a cada uno de los países en donde se está desplegando, no nada más al país de origen de ese contenido. En televisión restringida, por ejemplo, en México sí tenemos una obligación de homologar el contenido, esa clasificación de un país extranjero a la clasificación nacional. La protección y la privacidad de datos personales, y luego ya nos podemos ir a otros datos que por lo menos en términos de la regulación que nosotros nos enfocamos en México y algunos de los reguladores de la PRAI, pues no están nuestras competencias, como podría ser la tributación, que eso es un término pues ya mucho más fiscal y que recae muchas veces en otras competencias. No voy a hablar de la experiencia en todos los países de Latinoamérica porque ya lo hablaron mucho, pero quiero poner un poquito de énfasis, por ejemplo, en casos más aislados, como el caso de Alemania, que sí tiene un tax, pero que lo dedica exclusivamente a fondear precisamente contenidos producidos en Alemania. Tenemos el caso de Australia, en donde incluso tienen el que le llaman el Netflix tax, ¿no? Que realmente no es para Netflix, pero que sí está mucho más enfocado obviamente a este tipo de casos. Y tenemos un caso de Canadá que puede entrar mucho más en lo que estaba incluso comentando ahorita Manuel, que tiene que ver un poquito con la discoverability que le llaman ellos, y es cómo jugamos incluso con los algoritmos para que los contenidos puedan ser descubiertos o estén a disposición de las audiencias, y también cómo le hacemos para que los contenidos nacionales estén dentro de nuestras plataformas, en nuestros países, más a la mano de estas plataformas. Tenemos casos radicales como Indonesia, en donde sí ya dijeron, me meto a regular las OTTs a fondo y voy a regular todo, ¿sí? Y voy a llegar hasta el último punto porque creo que lo tengo que hacer. Y en general creo que tenemos varios retos. Primero, tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales, y tendremos que ver claramente cómo tendría que ser este término en términos de competencia efectiva. El respeto a los derechos humanos, creo que es un gran reto al meternos en esta regulación, tener mucho cuidado con la libertad de expresión, la privacidad, y principalmente derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que si bien los protegemos bastante en otros servicios, tendríamos que ver cómo le haríamos en estos casos, derechos de las audiencias, derechos de los usuarios, y sobre todo que la regulación que en un momento dado se decida en cada uno de nuestros países implementar no vaya a frenar de ninguna manera la innovación, y que por lo contrario promueva la producción, la promoción y esta parte que comentaba de la discoverability de nuestros propios contenidos. Muchas gracias. Gracias, María. Y ahora, para finalizar la ronda de exposiciones, le pedimos que haga uso de la palabra a Ernesto Orozco. Buenas tardes. Gracias a Observacom, a Gustavo por su invitación en nombre de la ANTV de Colombia, y muchas gracias a la universidad por permitirnos realizar este encuentro y por conocer tan lindo país. Para regular o no regular lo que conocemos como OTT de provisión de contenido audiovisual basados en la web, tenemos que ubicarnos en dónde estamos y que cualquier toma de decisiones puede impactar un espectro mucho más amplio que la simple provisión de contenido audiovisual. Si vemos la economía digital como un mercado de bienes y servicios tradicionales y no tradicionales, digitales o físicos, que aprovecha la reducción de los costos de transacción asociados al capital, al tráfico de información y al talento humano,
que utiliza como driver las TICs y como soporte las estructuras y servicios de telecomunicaciones. De esta manera, vemos cómo estos drivers principales o básicos como el Internet, el social media, móvil y social mobile, crecen en el mundo a ritmos entre el 10 y el 17% en el caso de este último fenómeno. Sin embargo, en Latinoamérica el crecimiento es un poco más bajo, 6% en el caso de Internet, social media 6%, móvil 1%, teniendo en cuenta la alta penetración de los servicios de telefonía móvil en muchos países de Latinoamérica que sobrepasa el 100%, y redes sociales móviles con el 9%. También nuevos drivers como Big Data, inteligencia artificial, IoT, Cloud Computing. Cualquier decisión regulatoria en materia de contenido audiovisual tiene que tener en cuenta la política de los estados en cuanto al desarrollo o a la introducción de las economías nacionales en la economía digital. Se debe regular para crecer, no regular con visión de pequeño y de quedarnos pequeños. Regular queriendo tener en nuestros países el próximo Netflix o el próximo YouTube. No regular para detener la innovación, no regular para detener el crecimiento económico basados en los emprendimientos. Estas economías son dinámicas e incrementales con costos marginales descendentes, altos retornos de capital y cortos ciclos de vida. Cualquier empresa que estaba en la lista Standard & Poor's hace 60 años, hoy todavía permanece. De pronto las que están hoy en esta lista no permanecerán más de 10 o 20 años. Hay destrucción de valor, obviamente, si observamos cómo afecta la economía digital y la digitalización y la convergencia. Si vemos el fenómeno de la prensa escrita, solamente en 10 años una industria de más de 500 años de historia caen sus ingresos solamente en los Estados Unidos a un 25% de lo que estaban facturando en el año 2000. Igualmente, la industria fonográfica en estos mismos 10 años o 13 años duplica su producción, pero disminuye a un 25% sus ingresos, con un gran traslado de valor al consumidor. Destruye valor para sí, para los incumbentes, pero el consumidor tiene una percepción real de ganancia de valor superior al 75-80% en muchos casos. En cuanto a la industria digital, pues todos conocemos el caso Blockbuster y Netflix, que lo predijo con mucha sabiduría Nicolás Negroponte muchos años antes de que pasara, y vemos cómo la digitalización y la convergencia rompe el paradigma de regulación de telecomunicaciones. Se regulan las telecomunicaciones porque los estados decretaron la titularidad de los servicios de telecomunicaciones. Y en ese nivel de legislación predicaron que las telecomunicaciones les pertenecen, los declaran servicio público y empiezan a ejercer unas barreras de entrada a estos mercados que lo que hacen es todo lo contrario de lo que ellos pretendieron lograr con ellos. Democracia, pluralismo, acceso a la información, acceso al derecho a fundar medios de comunicación y libertad económica se ejerce mucho más a satisfacción hoy a través de las OTTs, a través de todas las OTTs, tanto de comunicaciones como de otras formas económicas, que a través de los medios tradicionales de comunicación pública. Las licencias restringían el acceso a la prestación del servicio. La insuficiencia de frecuencias restringían el acceso y restringían la competencia. Entonces la pregunta es, ¿dónde encuentro más pluralismo? ¿En el ecosistema digital de hoy, con toda la profusión de medios, que en el ecosistema analógico de hace 15 o 20 años? Legislamos o regulamos para medios tradicionales, broadcast y broadband. Sin embargo, allí se metió lo que conocemos como el caballo de Troya de los operadores tradicionales, que son las OTT o la provisión de servicios y todas las transacciones de logística que hay a través de la web. En ese caso, vemos cómo las legislaciones nacionales que diseñaron un esquema regulatorio de servicios tradicionales de telecomunicaciones escapan de la competencia de las autoridades regulatorias creadas legalmente, como la NTB, la CDC, el mismo IFT. Nos crearon o fueron creadas para legislar acerca de servicios públicos de telecomunicaciones o de televisión, no para servicios de información. Eso lo tenía bastante claro la FCC cuando define servicios de información como aquellos con la capacidad para generar, adquirir, archivar, transformar, procesar, recuperar
utilizar o hacer disponible información por la vía de redes de telecomunicaciones, incluyendo la publicación, pero excluye cualquier capacidad para administración, control u operación de un sistema de telecomunicaciones. Al tratar al llevar esto a los tratados de libre comercio, y sería bueno que todos revisáramos los alcances de los tratados de libre comercio que se han suscrito entre nuestros estados y la Unión Europea, países de Oriente y los Estados Unidos, vemos cómo hay una base en donde se predican esos tratados de libre comercio que ninguna parte podrá exigir al proveedor de servicios de otra parte establecer o mantener oficinas de representación o cualquier forma de empresa o ser residente en su territorio como condición para el suministro transfronterizo de un servicio. Es una cuestión que Brasil ha solventado bastante bien, pero en esta desigualdad de fuerzas tenemos esas restricciones. Y restricciones aún más detalladas que no se pueden exigir suministro de servicios al público en general, justificar tarifas, registrar tarifas, suministrar o conectar con cualquier cliente en particular y lleva la discusión a que solamente hay intervención cuando hay un comportamiento anticompetitivo o sea necesario intervenirlo regulatoriamente para promover la competencia o resguardar intereses de los consumidores. Estos retos regulatorios van acompañados de retos de mercado y competencia, que es la gran preocupación de todas las naciones del mundo, en donde podemos hacer un balance de las grandes plataformas actuales y vemos como el nivel de participación de mercado es absoluto o casi absoluto en los casos de Facebook y Google, pero que va decayendo. Uno puede hablar de Netflix, acerca del tamaño de Netflix y de los tiempos de consumo de plataformas audiovisuales. Simplemente podemos hacer una comparación de lo que era el consumo tradicional de televisión o de contenido audiovisual, que siempre estuvo en un promedio de 4 horas y aún hoy se mantiene en el rango etario de personas de más de 45 años. A partir de allí, el consumo de medios tradicionales empieza a decaer, pero no quiere decir que esté actuando sobremanera las plataformas sobre ellos. También la migración de la pauta publicitaria ha decaído en un 15% en televisión de medios tradicionales y ha migrado hacia las plataformas digitales, y esperamos en Colombia una migración de esta pauta a cerca de un 28-30% en los próximos 10 años. Obviamente, la exposición que las personas teníamos por limitaciones de las plataformas de televisión tradicional estaba limitada a 4 horas de consumo diario. Hoy estamos hiperconectados y el crecimiento en el consumo, que se ve como una amenaza por parte de las plataformas digitales, obviamente es por la movilidad que esta representa. Por último, encontré en la página de Observacom la siguiente expresión, precisamente de uno de los que sufriría la regulación o no, acerca de si regulamos como hemos venido, como dije al principio, regulamos para permanecer pequeños, regulamos para detener o regulamos para crecer. ¿Cuál es la regulación correcta que se debe aplicar en nuestros países para aprovechar todas las ventajas e insertarnos por primera vez en alguna ola económica mundial, en este caso la economía digital? Gracias.